Mediado el siglo XX, Guadalmedg, término ubicado en Ciudad Real, donde Castilla-La Mancha confluye con Andalucía y Extremadura, compaginaba su actividad agrícola con la proliferación de talleres zapateros artesanos. Rafael Mesas fue uno de aquellos jóvenes que aprendieron el oficio de la zapatería. Él nos va a mostrar el proceso de elaboración de unas sandalias. Este es el cartabón con el que tomábamos medidas cuando venían a tomarse la medida para hacerse los zapatos del campo o las zapatillas, las sandalias del campo. Esto se tomaba la largura, cogíamos el pie, vamos a hacerlo en la horma, medíamos así, mirábamos, siempre le dábamos un número más por el calcetín, porque tenía que quedar un poquito holguero. Luego después hemos terminado con la largura y cogíamos la cinta de zapatería y tomábamos dos medidas en el pie para la anchura. Primero se tomaba por aquí, veíamos el número que teníamos, tomábamos nota y luego después la otra un poquitín más adelante y ya teníamos la medida exacta del pie que tenía el señor o la señora que viniese a tomarse medida y así terminaba la medida. Cogemos esta tabla, buscamos el patrón, que nos lo hacíamos nosotros de un simple papel, cogíamos, lo adaptábamos a la horma, lo poníamos así, veíamos que venía bien, pues a cortar. Siempre le dábamos 1 centímetro más porque luego después hay que recortar. Tenemos ahí para que no se mueva el corte, el patrón, cogemos el lápiz, marcamos, pues ahora estoy cortando la sandalia, sacándole para la entrada del pie. Vamos a terminar de sacarle esta parte, esta piedra, que decíamos la piedra de batir, que era donde se batía la suela cuando se hacía antes los zapatos con suela. Cogemos el centro, lo doblamos, cogemos el martillo, damos unos golpecitos para igualarlo. Esto lo llamamos martillo de zapatero, para batir la suela. Se daba en remojo y había que batir la suela porque duraba más. Que si no se metía en agua, si no se batía duraba menos. Bueno, pues ya tenemos aquí más o menos el centro de la sandalia. Vamos a igualarlo un poquitín, que luego después esto es igual porque hay que recortarlo, ya una vez de cosida. Bueno, pues ya va apareciendo medio una sandalia. Se puede hacer con agujeros y sin agujeros. ¿El cliente quería agujeros? Pues le marcamos ahora los agujeros y le sacamos con el sacabocado, que ahora lo vamos a coger. Este es el sacabocado, que nosotros llamamos. Tiene para más grueso, menos grueso, a medida de que se le va dando, hace el agujero más pequeñito o más grande. Normalmente le vamos a hacer este. Siempre hay que poner un trozo de material debajo, porque si no, esta boquilla que llamamos se mellaría aquí. Entonces ponemos esto debajo. Tenemos el agujero. Bueno, pues esto ya tenemos los agujeros hechos. Vamos a sacar el otro corte. Esto para un pie y tenemos que sacar ahora el otro. Le damos la vuelta al contrario de como lo hemos cortado. El primero. Volvemos a hacer la misma operación. La cuchilla, con su filo acerado, es la herramienta que Rafael usa para cortar los materiales de la zapatería. Esto se llama, para los zapatos así del campo que se hacían aquí, la sandalia que estamos haciendo y el zapato, era la baqueta. Y luego después, para otras cosas más finas, pues era baquetilla. Unas terneras más tiernas y más jóvenes que las curtían para hacer otra clase de calzado. Pero esto era la baqueta. Esto se puede hacer por las dos caras. La sandalia que estamos haciendo ahora era la que se utilizaba para el verano, porque era cuando estaban los hombres del campo segando con la hoz y para las eras, y entonces el zapato metía más calor porque era más alto.
Y de verano pues se hacía esta sandalia. Vamos a hacer unos agujeritos más pequeños. Ahora ya vamos a dejar hecho aquí los agujeros, donde luego después va una correa, que es la que abrocha. Estos agujerillos que le hacemos aquí, pues para que no siga rajando para acá el material, porque si no se hace el agujero, la tendencia es que siga rajando. Y es por lo que se le hace eso. Vamos a hacer la raja. Bueno, vamos a adaptarla ya a la horma, al número que vamos a hacer. Este es un 40, pero lo vamos a adaptar a la horma. Ahora, cogemos el otro corte y lo dejamos a la misma medida, más o menos. El tratamiento de los cortes de cuero que conforman la sandalia y su unión son determinantes en la calidad del calzado. Vamos a hacer ahora un cabo de una sola punta para hilvanar esas dos partes, para unir las dos partes de la sandalia, hasta que luego después le pongamos el contrafuerte. Se moja un poquito para unir los hilos del cáñamo, pues esta es la puntera, la punta que decimos nosotros, donde luego después se le pone una aguja. Hemos terminado de hacer el cabo, cogemos el cerote, le damos con el cerote para unir todos los hilos. Esto se hace de cera hiperrubia, se hacía, mejor dicho, de cera hiperrubia. Los que tenían cormenas antes, le pedíamos los panales después de quitarle la miel, y nosotros a través de una lumbre pues se limpiaba y quedaba solo la cera. Vamos a poner una aguja, nebrar la aguja como decimos, y vamos a hilvanarlo, que se llama este cosido. Esta madera es una estalla que se llamaba, le llamábamos los zapateros, y esto tendrá ya, pues mire cómo está, picada, tendrá ya pues a lo mejor medio siglo más, de quién sabe por dónde habrá pasado. Y aquí está todavía vieja, pero aquí está. Esto es para ponérnoslo así, coger el corte así, para que no se mueva. Entonces cogemos la lesna, seguimos haciendo agujeros, ya tenemos los agujeros hechos, pues nada más que pasar, así te voy a dar, la aguja, dejamos aquí un trozo para que no se escape, y ahora lo vamos a hilvanar. Los hilos de cáñamo han sido los más apreciados por sus cualidades de resistencia y eran usados habitualmente en todos los cosidos de la zapatería. Pues ahora ya hemos terminado de hilvanar, vamos a quitarle las dos puntas que le hemos puesto, y ahora pues vamos ya que tenemos las dos piezas unidas, pues vamos a dejarlo esto. Pues ahora hay que ponerle otra pieza aquí que se llama contrafuerte. ¿Qué es esto? Aquí para reforzar la parte esta de atrás. Este es el patrón, vamos a cortarlo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar. Y ya tenemos el contrafuerte cortado. A la parte que vaya el cosido, pues hay que matarle un poco, rebajar lo que le llamamos nosotros esto, para que no haga tanto borde ahí. Bueno, vamos a colocar el contrafuerte para luego coserlo. Esto más o menos, esto se llama así una braza, nosotros decíamos una braza, un cabo de una braza, de dos, braza y media. Normalmente es lo que los dos contrafuertes. El cáñamo también viene por números, venía por numeración. El 6, el 5, el 7 y así.
A medida de la numeración, así era de grueso. Ahora ya que hemos hecho el cabo, le vamos a dar cerote. Coser el calzado era una de las tareas más fatigosas para los zapateros, puesto que a la habilidad con la aguja tenían que sumar el esfuerzo físico. Esto cuesta mucho tiempo, claro, porque hay que hacerlo todo a mano. La aguja de la parte de abajo hay que buscar el punto en la punta de la lena para que entre, porque lo de arriba lo vemos, pero la parte de abajo no la vemos. Bueno, pues este es el último, ya hemos acabado de coser. Ahora pues cortamos el cabo. Y esto que nos ha sobrado, pues lo hicimos para coser los dos. Quitamos las puntillas que le pusimos antes, que nos hacen falta, claro. Pues machacando el punto para que se quede todo por igual, va bien apretado, pero por dentro para que no haga daño, no haga rozaduras en el pie, en el talón de atrás. Y es la misión que tiene esto. Ya, pues ves, ha quedado por dentro, que ya no hay altos. Esto se llama serraje. Este es el serraje que se llama. Vamos a cortarlo con el patrón. Bueno, vamos a sacar la pieza que nos falta. Este material es duro, esto no está engrasado, como el becerro antes que hemos hecho los cortes, eso es engrasado, pero esto es material que no está engrasado y está más duro. Bueno, pues ahora vamos a matarle un poco la encía. Vamos a coger el corte, vamos a meter el relleno que le llamamos, se llama esto, y para reforzar esta parte de atrás. Y ya está. Ahora esto está mucho más duro y ya sí que esto nunca se irá el zapato para atrás. Ahora vamos a cortar, vamos a adaptar la goma a la horma, el piso que le vamos a poner. Entonces vamos a coger aquí, esta goma es de centro, se llamaba antes de centro, ya esto no lo hay, estás viendo que esto tiene ya muchas suciedades. Esto antes se compraba por grueso, iba de 5,7, 7,8, 8,10 y 10,12. Entonces pues la querían muy gorda, que fuera muy gorda. Este es el otro piso que tenemos para el otro, ¿ves? Y esto ahora sí, esto a ojo. Ahora una aproximación, se deja siempre margen bastante para hasta que esté cosido, que es cuando luego ya se recorta en condiciones. Ya esto se le va dando, pues diríamos, la forma, la horma. Pues para separar lo de adelante y con lo de atrás, se hace esto. ¿Ves? Aquí así, pues se le sacan con cuidado. Bueno, vamos a quitar los clavos. Y ya tenemos la goma, pues ya va apareciendo algo. Ahora, es lo que le decía antes con los costeros, esto es centro y a lo mejor no se pinga para arriba, ni se tuerce, pero esta lona es muy brava, es muy fuerte, entonces ahora le voy a decir lo que le hacemos, un truquillo de antes que se hacía, y ahora ya no lo hago, lo voy a repetirle. Entonces se corta un poco aquí la lona con mucho cuidadito que no pase de la lona. Bueno, pues ahora le tiramos otras al contrario de las que hemos hecho. Ahora verás, que no pasa. Ya la goma pues ha perdido esa braveza, hacemos lo que queremos con ella. Pero de todas maneras, vamos a hacerle otra cosa todavía para más seguridad. De una arena muy finita, aquí que tendrá 50 o 60 años, pues se le echa una poquita de arena. O sea, mucha, pero vamos. Y entonces se le mete en las rajas que le hemos hecho. Ya terminó. Y hemos terminado ya. ¿Os dais cuenta cómo se queda completamente recta? Así que nunca jamás se podrá torcer esta goma ni irse para arriba. Vamos a cortar las plantas.
Estos sistemas peculiares de tratar las suelas eran resultado del aprovechamiento de los materiales que se disponían en el medio rural. Esta planta antes la cogíamos con dos puntillitas, estas pequeñas aquí, una aquí clavada, así, bueno, se cogía siempre, y otra aquí. Pero lo vamos a hacer con un poco de pegamento para que quede más unido esto. Vamos a dar otro poquito a esta parte, a la otra parte. Vamos a dejar un poquitín que se seque y luego unir las dos partes y a clavar luego después en la horma. Bueno, vamos a pegar la planta. Pues recortando y dejando la planta igual que la goma, que el piso. Ahora le vamos a untar esto de engrudo, para que una las tres piezas, y esto luego después se une y esto queda muy duro. Pues esto es una cosa rudimentaria que se hace de harina y con agua. Se pone al fuego, se cuece, se mueve mucho, bastante. Esto normalmente lo hacían las mujeres de los zapateros, antes, cuando trabajábamos en la zapatería. Y luego después, pues eso, se pone aquí, se echan un cacharro de estos y ya está. Y esto ahora vaya a ver que queda pegado. Esto luego a medida que se va pasando el tiempo, pues se va poniendo muy duro y esto se queda luego después un contrafuerte que nunca la sandalia se va para atrás, se escula, como se decía antiguamente cuando se hacía. Es que se me ha esculado esta sandalia, se ha ido para atrás. Ahí decíamos, es que eso no lleva refuerzo en el contrafuerte. Vamos a poner la horma encima, en la goma, el piso que va a llevar. Se doblan porque luego después, como vamos a coserlo, se traba menos el cabo. Como el cabo es muy largo al principio, pues lo doblamos un poquito, que no pasa nada, se dejan sin doblar también, pero que se traba menos. Bueno, pues ya hemos clavado las gomas. Ahora le vamos a dar un poquito de jabón a la horma, esto para que luego al sacar la horma, una vez que está el corte ya cosido, el jabón lo hace de que salga mejor porque resbala mucho, muy bien. Este es el jabón casero de pueblo. Esto lo hace mi mujer y se le sale bastante bueno. Ahora vamos a coger el corte y lo vamos a montar. Esto se llama la tenaza de montar. Ponemos siempre el cosido este que caiga en el centro de la horma. El montar, pues poner el corte justo en la horma para luego coserlo. Entonces esto se le llamamos montar el corte. Vamos cogiendo así con clavos hasta que se le da la vuelta a todo para luego coserlo. Si esto fuese escayo o plástico no se hacía muy bien, pero como este material es un material muy bueno, porque esto es muy bueno, es becerro, que esto lleva ya un montón de años ahí, también está duro, pero que esto es buenísimo y hay que irle dándole la forma aquí sobre la horma, con estos clavos que le estamos poniendo. Bueno, ya hemos montado la parte de adelante, ahora vamos a montar la de atrás. Esto, si se deja muy alto el corte, pues entonces luego le hace daño en los tobillos, entonces hay que coger más o menos la dirección de la horma. Y si se deja muy bajo, pues tampoco es bueno, porque se saldría el pie, el carcañá, como se decía. Ahora lo tenemos doblado, Estamos viendo la horma, la planta que le habíamos puesto y la goma. Ahora le ponemos unas puntas aquí, las puntas que le habíamos quitado. Ahora pues estamos haciendo la misma operación que con la parte de adelante, montándolo, adaptándolo a la horma, montando el contrafuerte. Estos clavos luego se le quitan. Esto es para que al coserla no se baje más de la cuenta. Y ahora le vamos a entrar aquí una entretapa que se llama, que va entre la goma y la planta. Nunca que vaya sobre el pie esto.
la planta del pie. Volvemos a clavar. Pues ahora ya hemos terminado de montarla y a coserla. Este cabo, como verán, es mucho más gordo que el que utilizamos para coser el contrafuerte. Esto llevaba 4 hilos y esto lleva, este de la goma, lleva 12. Así que esto es gordísimo. Ahora cogemos el cerote y le damos cerote. La diferencia que hay de lo que tiene dado cerote a lo que no tiene dado cerote. Vamos a coger el tirapié. Una correa que ya tiene más años que Matusalén. Nos la ponemos aquí para sujetar la sandalia. Para evitar las heridas del cabo, el zapatero se coloca una manija de cuero que le protege la mano. La goma de la suela se cose con una lezna hueca que la atraviesa. Por su canal pasan las dos puntas del cabo, que al cruzarse sujetan las piezas. Esto es durísimo, ya está viendo aquí lo que hay que romper aquí con este trozo de lezna. ¿Que por qué me paso la lezna por la cabeza? Pues porque entra mejor, aunque suene a cuento chino esto, porque el pelo siempre tiene algo de grasa y la lezna pues entra mejor. Una lezna hueca, hecha de una varilla de un paraguas antiguo. Este ya se ha acabado. Para que durara más, pues se dejaba, no se apegaba tanto el corte a la horma, se dejaba con más vuelo, que se decía, déjame la goma bañada, y se le dejaba, pues a lo mejor del cosido a esto, un dedo, porque mientras rompía de aquí, no rompía del material. Pero claro, estaba más feo, pero duraba más. Ahora vamos a hacerlo como lo hacíamos antes. Vamos a partir un trozo de cristal, si somos capaces. Pues ahora lo pasamos por aquí, como le hacemos, al cortarlo así le queda corte, cuando se hacían las botas y zapatos de suela, pues para igualarle esto. Ahora le vamos a dar con la pata de cabra, esto se llama pata de cabra, le vamos a dar un poco, para que se quede todo igual. A poner la hebilla, vamos a hacerla, esto se llama una presilla para la hebilla. Bueno, cuando tengamos hecha la presilla, pues la ponemos en la sandalia. La hebilla siempre va en la parte de fuera. Y ahora le ponemos la correa, vamos a poner la correa. Ahora vamos a abrir los agujeros a la correa para que abrochen la hebilla. Le hemos cambiado la boquilla al sacabocado porque tiene que abrochar en el clavillo y es más estrecho que lo del remache. Con esto hemos terminado ya la sandalia. Con un par de días en la horma y aplicando habitualmente grasa para el mantenimiento del cuero, las sandalias están listas para usar por largo tiempo. Rafael nos ha mostrado una de las confecciones tradicionales de calzado realizadas por los zapateros de Guadalmedg. Con la llegada de la industrialización, arrinconaron las herramientas y dedicaron su habilidad a otros menesteres más provechosos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.